Muy buenas tardes amigos, yo soy Repek, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a analizar, ya llevaba mucho tiempo sin traer algo como iba a actualizar cómo va el meta como tal de Hearthstone. ¿Me explico? La última vez no sé hace cuánto, 2, 3 meses, ¿verdad? Lo que pasa es que la verdad es que la salida del proyecto Kaboom no ha variado mucho, el meta no ha variado de verdad en grandes cantidades. Lo que sí es que hubo unos ligeros cambios después de los últimos nerfeos que se hicieron de la inventora y de la Vermis de Maná. Básicamente, ¿en qué influyó? La Vermis de Maná le sufrió muchísimo, el mago tempo, el mago agresivo, como lo quieran llamar. Se dejó de aparecer y literalmente ha sustituido, respondiendo también una pregunta que me hizo un usuario, no lo veo ya viable. De hecho, el mazo agresivo que está saliendo del mago actualmente, sobre todo en altos niveles de leyenda, es el mago Murloc, ¿no? Mazo agresivo, igual con las mismas cartas, con algunas cartas de clase agresiva como la bola de fuego, descarga y todo eso, pero con toda la combinación de Murlocs y todo eso, ¿ok? El cambio de 1 a 2 de maná de la Vermis le dolió, pero bastante, porque básicamente le quitó el único esbirro de Early del turno 1 que tenía el mago, ¿me explico? Casi todas las clases tienen un 1-3 y ese era el que tenía el del mago y lo perdió. Literalmente le costó muchísimo y le duele bastante, ¿ok? Por lo tanto dejó de aparecerse. Y la inventora, ¿en qué mazo sobre todo se vio afectado? Sobre todo, el Pícaro Impar me parece que sufrió muchísimo ese dolor, porque se usaba incluso en cartas a favor de eso. Se usaba, por ejemplo, el Blade Knight, el que tenías un 3 más 3 por cada escudo divino en el campo y lo remueve. Rico usaba esa carta en sí misma para usarse con sus birros, lo puyaba después con el Frigimántico, o sea, tenía mucho combo y le ayudaba muchísimo al Pícaro Impar. El Paladín Impar pensábamos que iba a dolerle mucho, pero es que el Paladín Impar tiene otras cartas que puede ser lo mismo prácticamente. Obviamente no tanto como esa. Sin embargo, no le afectó tanto como el Pícaro Impar, ¿ok? Vamos a ver un poquito cómo va el meta. Y si se preguntan de dónde saco yo la información, mi página más viable como tal, la que yo más me fijo, es una página europea que se llama Vicious Syndicate, ¿ok? Cada jueves saca un reporte del meta. ¿En qué se basa de esto? El Data Reaper Report. Básicamente se saca de toda la gente que tiene, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó, el Deck Tracker, que va subiendo las partidas ahí, se van grabando y todo eso se tenga ahí. Obviamente hoy por hoy casi todo el mundo que sobre todo juegue competitivo tiene Deck Tracker o alguno de esos programas y directamente se suben las partidas para acá. Eso por lo tanto lo veo un programa más fiable, una página más fiable que incluso el propio, el conocido, Heroes Counter o el otro de... Se me olvidó la más conocida, me explico, sobre todo las americanas, que se basa más sobre opiniones de la gente, ¿no? Básicamente de que el primer cuadro que hay que analizar, y como ven aquí en el mapa, como el meta no ha cambiado mucho. Que se ve muchísimo el cazador de cubo, el cubo cazador, el cubo último aliento, como le quieran llamar, el cazador últimos alientos, mejor dicho, no ha variado, es el mazo más usado del meta, aunque en general no es la clase más usada, pero es el mazo más usado, es el que está más competitivo y de hecho le beneficia el hecho de que no estén ya las inventoras, porque ya no tiene que usar, por ejemplo, el horror muscuoso que no le servía para nada muchas veces, y a veces le frenaba muchísimo esos 2-1 fastidiosos, 1-2 con provocar y demás. O sea, el hecho de que baje también el Pícaro Miracle, que le hacía muchísimo daño, hace que se beneficie ese mazo, así de sencillo. Otro mazo que ha bajado muchísimo y le sufrió muchísimo, y de hecho creo que fue el que más le sufrió demasiado, fue el Druida Token de provocar, sobre todo le dolió muchísimo. Druida Token se ve la versión original que yo he traído aquí en el canal, pero ya no igual le duele, pero se ve poquito a poco, ¿ok? Pensábamos que los druidas iban a ser, sobre todo, es así como evoluciona el meta, ¿no? Lo muy interesante, ¿no? Pensábamos que el druida iba a ser sobre todo el top, que si bien no le han tocado nada y sigue teniendo las cartas más fuertes, literalmente.
Pero al subir bastante o seguir potenciado el cazador cubo, que es un counter directo de casi todos los druidas por su presión constante de bichos grandes, básicamente hace que los druidas no sean muy fiables. ¿Me explico? Por lo tanto, el druida no se ve tanto, increíblemente, ¿no? Cosa que sí es buena contra el cazador cubo son los brujos son, que se siguen viendo desde el principio, hace muchísimo tiempo se ven. Igualmente se han estado, vuelven sobre todo fuerte, es los brujos par, eso es como que la nueva innovación. Se veía antes sí en un 2-3% de las partidas, pero ahora han subido considerablemente, lo que ha ayudado a que el Warlock esté de primero. Porque sobre todo le fastidia bastante también a los brujos, a los cazadores cubo. Le fastidia bastante. Mete muchísima presión a los druidas. Bastante. Lo cual es interesante. A ver. Otra cosa, el motivo de los Even Warlock. El cambio más considerable. O los brujos par. El cambio más considerable, ¿por qué se ve ahora? Es porque si el que se ha beneficiado, cosa increíble del meta también, es el paladín impar. Antes se veía muy poco y volvió a aparecer otra vez. El paladín impar, el mazo más agresivo que hay, literalmente. Pero al aparecer el pícaro, el paladín impar, que es súper agresivo y es totalmente favorable al cazador últimos alientos, el otro que aparece como counter, precisamente el paladín impar, es el brujo par, precisamente el usador. ¿Por qué? Por el profanar, básicamente por el profanar le daña muchísimo. Las llamas infernales le dañan muchísimo, tiene muchísimas áreas, tiene mucho aguante, por lo tanto no es tan bueno. Si bien tampoco es favorable total, pero no es mal enfrentamiento, apareció muchísimo más. Además, el brujo par presiona muchísimo a los druidas, por lo cual no le da tanto tiempo a los druidas de aparecer. Shooter Shaman aparece, los Shaman estos de combo, aparece sobre todo para contrarrestar los druidas, ¿okay? Sobre todo aparecen, ¿no? Aguantan considerablemente contra los brujos cazadores, sobre todo porque tienen la rana y les daña sus combos de últimos alientos, muy importante entenderlo. Entonces, por lo tanto, si logran aguantar lo debido, que son mazos lentos, los de los cazadores, le da tiempo para usar el combo y por lo tanto apreció un poquito más el de Shaman combo. Pero vuelvo y repito, en general todos estos mazos se veían mucho antes de Proyecto Kabul. En realidad estos mazos ninguno es nuevo. Quiero que entiendan que ninguno de estos mazos es nuevo. Solamente son mazos que han mejorado alguna que otra cosa. O sea, el Proyecto Kabul no ha mejorado casi nada. La clase como tal en general, al menos vista, es el guerrero como tal. Aunque la única opción viable es el guerrero impar. Aunque se ve mucho más que otros mazos, es el único opción viable como tal actualmente, ¿okay? Big Spell Mage también, el mago y el priest y el sacerdote literalmente para mí es una clase que menos yo veo o menos accesible en cuanto a competitivo actualmente. No, aunque tienen cartas buenas cada uno, ninguno como tal hace un mazo competitivo actualmente. Sin duda alguna las considero la peor, incluso por debajo del Warrior, del guerrero. Sencillamente porque al menos el guerrero tiene el paladín impar que es relativamente bueno contra algunas clases, ¿okay? Del otro cuadro que yo quiero analizar sobre todo aquí, muy interesante, ya hablé sobre todo los cambios que afectaron los nerfeos, quién se vio favorable, quién no, sobre todo lo último, el Power Ranking. El Power Ranking es el win rate de cada uno. Básicamente así a simple vista, básicamente los más usados en el meta, sobre todo son los que tienen mayor porcentaje de win rate, así de sencillo. El cazador cubo, paladín impar, brujo par, paladín impar, y los dos even del de chamán y paladín. El even chamán apareció un poquito por lo agresivo también que es. No lo veo súper bueno. Es como una especie de mid-range, lo cual es bueno contra algunos control, pero tampoco es súper agresivo. Obviamente el win rate es alto porque como se usa poco, la mayor probabilidad de que tengas win rates alto, ¿ok? Entonces vale considerar más los otros, ¿ok? Valga la redundancia. Creo que aquí más que comentar. Por cierto, de los que comentar aquí, pues muy interesante esto. Segundo, aquí sobre todo de los pícaros. Los pícaros, el pícaro impar, ok, se sigue viendo. De hecho,
por la inventora Risueño se ha cambiado el anterior para el anterior Pícaro Impar que se usaba con esa versión lo traje aquí, que se usa con Capitán Vertetés, algunas. Se usa la legendaria de robar todo tu mazo. Y también se usa el mitiquísimo, el Dragón 5-5 que da más 3 de ataque al final de turno. Se me olvidó ahorita el nombre, el Orcruso, ¿ok? Se usa esa versión, ¿ok? O sea, por lo tanto, tampoco que deja de ser mala ni nada. Mejoramos y se han sacado el Blade Knight, obviamente, se han metido los zorros, por ejemplo. O sea, ha cambiado un poquito, pero tampoco una barbaridad. Y se sigue viendo igual. Solamente que han aparecido otras versiones de Pícaro, lo cual hace que haya más viabilidad de mazo de rock, ¿no? Y por eso es que esté ahorita de cuarta, como la cuarta clase más usada, ¿no? Porque además del Pícaro Impar, apareció el Miracle Rock, porque Miracle Rock, sabemos que los Miracles son infinitamente muy buenos contra todos los mazos lentos, ¿me explico? Contra todos los druidas, los cazadores también son buenos favorables por el hecho de los porrazos, incluso los de fumarse algunas veces, algunos tienen que fumarse. Y se ha visto incluso el mazo que yo traje aquí, el de Kingsman, ¿no? Que también bueno contra los mazos más lentos, ¿no? Contra el cazador también, sí, sí, sí. Por eso han aparecido otras versiones de Pícaro interesantes. Más o menos es un resumen del meta, muy general, hablando de absolutamente de todo, en general como se ha visto. Incluso siendo sincero que no ha cambiado mucho de esta última expansión, que ya ha pasado 3 meses prácticamente. Ya veremos cómo cambiará con la nueva expansión de la arena de Rascatán. Espero que disfruten, que pasen un lindo día, un lindo semana. Coméntenme qué opinan, cómo les parece el meta, de qué va, qué tal le esperan de la nueva expansión. Que pasen una linda semana. Chau, chau.